Buenas, buenas, muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos acá con un panel fantástico, comenzando. Vamos a dar unos minutos para que la gente se empiece a conectar, mucha gente conectándose, qué alegría. Esto recuerda a esos webinars ya de la pandemia. El gran Jerry, me acuerdo de un webinar que hizo From Zero to Hero en Retina, fantástico, que hasta el día de hoy se habla. Caro, unos webinars fantásticos también, ¿te acuerdas de mucha medicina basada en la evidencia? Vamos a comenzar, estamos muy contentos. Yo voy a hacer una pequeña presentación, ¿sí? Voy a presentar mi pantalla. Este ya es una serie de webinars que hemos hecho con la gran familia de NIDEC. Agradecerle a toda la familia de NIDEC que ha sido fantástica con nosotros. Con respecto a esta tecnología, es el segundo webinar. Ha sido fantástico y la verdad que quiero agradecer mucho y sobre todo al panel. Creo que al panel que se haya tomado su tiempo, preparar unos casos fantásticos, es algo genial. Y también toda la gente que nos da su tiempo y se conecta. Yo tengo fue una relación con los webinars que fue cambiando, ¿no? Al inicio fueron fantásticos, en la pandemia hemos consumido de todo, después nos dio un poco de fobia y yo creo que ahora estamos volviendo. Creo que ahora, quiero que se imaginen por un minuto lo que es tener a este panel, ¿sí? Con André, con Carolina, con Gerardo y con Marlon en una hora condensada, dándonos conocimiento. Entonces, nunca falta en el gran querido México algún sonido, o los tamales, o alguien nos está siempre vendiendo algo. Entonces, ahí van a escucharlos, se dan cuenta que sí estamos en México. Y bueno, presentar al panel lo va a hacer Carolina un poquito más detenidamente en unos segundos. Y lo primero que quiero hacer es invitarlos acá a la comunidad de Retina Mentors. Es un grupo de WhatsApp, así de sencillo. Ahí tienen el QR para los que quieran, que vemos a muchos colegas de todo el mundo poniendo casos, hablando de temas interesantes. Entonces, todos los que quieran tener ese retinólogo amigo que te soluciona a mí, Jerry, por ejemplo, y Carolina son a los que recurro siempre y realmente me sacan de temas muy, muy importantes, sobre todo terapéuticos, ¿no? Entonces, creo que siempre es tener un grupo de gente y una comunidad por detrás es muy bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y bueno, ya lo hemos hablado, preparamos este webinar de una manera muy específica y nos tomamos mucho tiempo para prepararlo porque lo único que queremos acá es cuando abramos la boca, agregarle valor a su tiempo. Esto es el secreto de la noche de hoy. Y ya entonces dejar de compartir mi pantalla, que vean este panel precioso y también, bueno, darle la introducción a Caro, que va a ser la que va a moderar esto. Sabemos que la doctora Carolina Sardi desde Colombia es una fanática de la imagen y los estudios y nos va a ayudar mucho con esto. Así que, Caro, bienvenida. Gracias, Ivo. No, yo creo que estamos todos muy felices porque estamos así como entre amigos en una sala, en la casa. No sé si en sus países se usa, pero hoy es Día de Acción de Gracias. Yo tengo aquí la casa llena de gente, así que subí unos minutos para estar acá con ustedes y para también compartir con ustedes porque es una oportunidad muy bonita encontrarnos entre amigos para aprender. Entonces voy a compartir un momentico pantalla. Como lo dijo Ivo, tenemos un panel de lujo, eh, personas que admiro profundamente, de altísima credibilidad. Bueno, menos Jerry, excepto Jerry. Jerry no tanto. Pero tenemos a Andrés que lo salva, llamarlo. Y la idea del día de hoy es analizar un poquito, no sé si vos si puedes compartir tú porque me está dando un problemita aquí, yo te lo agradecería. Analizar un poquito este equipo que nos tiene locos. Nos tiene locos. Hicimos un webinar hace unos meses, cuando estaba ya empezando a lanzarse, pero definitivamente lo que hemos visto en imágenes del Mirante es algo que es revolucionario. Y todos estamos de acuerdo con que cada vez más la tecnología se ha vuelto una parte fundamental para poder mejorar nuestra precisión diagnóstica, nuestra capacidad diagnóstica. Hoy en día ya no consideramos la oftalmología aislada de la tecnología. Es la tecnología la que aumenta nuestras capacidades. Pasa, Ivo, a la siguiente, porfa. Y en ese orden de ideas, me imagino que pasa nuestra audiencia, todos tenemos una relación con NIDEC de muchísimos años. NIDEC es una de las compañías con mayor trayectoria en el mundo de la oftalmología.
desde el año 1971 y es una empresa que ha crecido enormemente en la tecnología de la oftalmología, pero sobre todo tiene unas grandes fortalezas desde el punto de vista de soporte técnico y de acompañamiento en ese momento en el que queremos invertir en una tecnología de punta. Bueno, sin más, vamos a empezar con el panel. Tenemos 3 conferencistas de primera. Vamos a hablar de una cantidad de casos clínicos, pero sobre todo lo que quiero que me cuenten, muchachos, y lo que le cuenten a la audiencia es cómo lo están usando, cómo están usando esta tecnología multimodal, cuáles son los secretos, cuáles son los tips, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta tanto, y ese el detalle, ¿de acuerdo? Empezamos con Jerry, con el doctor Gerardo García. Yo creo que todos conocemos a Gerardo, no nos vamos a detener en esta presentación porque es un retinólogo reconocido. Y vamos a, Jerry, si quieres comparte tu pantalla e inicia con tu presentación. Perfecto. Ya nada más que deje de compartir, mi querido Ivo. Ahí estamos. Ups. Correcto. Bien. Mientras Pues Jerry arranca allí, recordarles que tenemos un chat, pueden hacer sus preguntas, lo que quieran saber, lo que quieran conocer o lo que no estén de acuerdo con lo que Jerry está diciendo, bienvenidos sea, los vamos a estar leyendo. Vale, muchas gracias, Caro. Pues a todos, muchísimas gracias por estar aquí, a Ivo y a Caro por ser los anfitriones de lujo en este webinar. Y bueno, obviamente a todos ustedes de la audiencia por estar aquí, muchas gracias. El primer tópico del que a mí me toca hablar es del uso de la OCT en geografía en la práctica diaria. Y es básicamente eso es lo que le quiero transmitir, o sea, no tanto casos así muy rebuscados, uno que otro por ahí sí, obviamente, pero a lo que voy es casos de la vida diaria, cómo podemos aplicar la OCT en geografía, que es uno de los técnicas diagnósticas relativamente más nuevas que tenemos, ¿no? Y obviamente, como dice Caro, agradecer profundamente a NIDEC, a todo el equipo de NIDEC que me han apoyado muchísimo desde que el equipo cayó por primera vez en mis manos. Ya voy para el tercer año de tenerlo. Y contestando un poco a la pregunta que decía Caro sobre cómo uso yo el equipo, pues para mí casi lo uso más que la lámpara de mi dura, o sea, lo tengo ahí en mi consultorio. Y todo paciente que tenga alguna cuestión que tenga que ver con la retina va a pasar por ese equipo para obtener las imágenes. El 100% de las imágenes que voy a mostrar son tomadas con el mirante, que recordemos es una plataforma que ofrece una gran cantidad de modalidades de imagen que incluyen pues, la fotografía de fondo, de campo normal, de campo ultra amplio, angiografía con fluoresceína, angiografía con beta-indocianina, autofluorescencia, un tipo de imagen especial del cual va a hablar André, que es la imagen retro mode, y OCT angiografía, además de OCT estructural, ¿no? El que estamos acostumbrados. Entonces, pues primero que nada voy a hablar de casos de neovascularización coroidea, una causa de un motivo de consulta muy frecuente. Y aquí ya Ivo me hizo el favor de poner esta pregunta. Me gustaría si pudieran contestar brevemente de cuál de las siguientes modalidades de imagen aportará más al diagnóstico, ¿no? de neovascularización coroidea. Y hay 2 opciones, angiografía con fluoresceína y OCT angiografía. Entonces tómense un tiempito para contestarla para saber cuál es su opinión, ¿no? Mi opinión en particular es que en casos de neovascularización coroidea, la OCT angiografía llegó para quedarse, o sea, sí siento que ofrece ventajas muy francas sobre la angiografía con fluoresceína. ¿Por qué no angiografía con fluoresceína? Y aquí tenemos un caso que claramente es una neovascularización coroidea. Vemos cómo hay pues una lesión subfoveal asociada a hemorragia en una paciente que tiene drusas. Digo, aquí hacer el diagnóstico no es complicado. Estamos ante un caso franco de una neovascularización coroidea. Y si vemos la angiografía con fluoresceína, las fases tempranas de su lado izquierdo, vemos cómo empieza a teñir esta lesión, que en la fotografía del lado derecho, en fases tardías, pues lo único que hace es aumentar la fluorescencia. Si contrastamos esto con la imagen que podemos obtener en OCT angiografía, pues vemos que los detalles
son mucho mayores. ¿Por qué? Recordemos que una de las principales fortalezas de la OCT angiografía, aparte de no requerir el uso de un medio de contraste, en este caso la fluoresceína, es que nos podemos segmentar, es decir, podemos ver la vasculatura de distintas capas de la retina, que son estas imágenes que ustedes pueden ver a la derecha que están etiquetadas como superficial, deep, vitreous, outer retina, choroid capillaris, choroid, etc. Y entonces podemos ver los vasos sanguíneos exclusivamente de la capa que queremos estudiar. Y en este caso, la capa que queremos estudiar en caso de una vascularización coroidea es la retina externa asociada a la choroid capillaris, que sería esta capa que está etiquetada como ORCC, Outer Retina Choroid Capillaris. Y vemos ahí cómo se dibujan perfectamente los vasos sanguíneos de esta neovascularización coroidea, que si la sobreponemos a la imagen clínica, pues vemos cómo tiene una correspondencia perfecta de la silueta de esta neovascularización. Y este otro caso es un caso muy parecido. Una de las ventajas que tenemos con estas neovascularizaciones que tienen hemorragia es que se delinea perfectamente el contorno de la neovascularización y entonces hace mucho más fácil. Veamos cómo está aquí el OCT estructural, que tiene esa lesión hiperrefléctica subretiniana, tiene líquido subretiniano. Hacemos la OCT angiografía y vemos claramente la neovascularización muy bien definida y que si al momento de empatarla con la fotografía clínica, pues vemos que ahí también tiene una correspondencia perfecta anatómica, ¿no? Este segundo caso es una paciente de 52 años y ella tiene antecedente de diagnóstico previo de toxoplasmosis ocular, ojo derecho único funcional y presenta 4 días de metamorfopsia en ojo derecho. Mamá de médico para agregarle suspenso a la situación, ¿no? Y la agudeza visual de este ojo 20-25. Esta es la fotografía panorámica donde podemos observar que por fuera de la arcada temporal inferior hay una cicatriz ahí corretiniana que no me parece súper típica de toxo, pero me imagino que por eso le habían comentado que tenía ese diagnóstico. Y a la hora de hacer el acercamiento al polo posterior vemos cómo tiene esta lesión que parece tener como 3 lobulitos. Quien quiera tener mucha imaginación le puede decir que parece así como Mickey Mouse, ¿no? Con sus orejitas y demás, asociada a hemorragia intrarretiniana. Al momento de hacer la OCT estructural, vemos cómo se observan en el corte horizontal estas lesiones hiperreflécticas, pero fíjense cómo no hay ni líquido intrarretiniano, ni tampoco líquido subretiniano. Pero al momento de hacer la OCT angiografía, pues vemos cómo se observan no una, no 2, sino 3 neovascularizaciones coroideas distintas que corresponden con ese patrón trilobulado que veíamos en la fotografía clínica. Y este es un dato bien importante. Normalmente las neovascularizaciones que son como estas, tipo 2, es decir, que atraviesan el epitelio pigmentario de la retina, en pacientes que son miopes altos o que tienen algún antecedente de inflamación, como al parecer tiene esta paciente, normalmente en etapas iniciales no presentan líquido intra o subretiniano, entonces no podemos basarnos exclusivamente en la OCT estructural para hacer el diagnóstico. Aquí estamos viendo claramente que hay 3 neovascularizaciones coroideas. Esta paciente se le inyectan 2 dosis de aflibercept 2 miligramos y vemos cómo hay disminución de la hemorragia y a la hora de hacer la OCT angiografía pues vemos cómo han desaparecido esos 3 ovillitos que se veían antes de iniciar el tratamiento. Entonces, mis puntos clave aquí es que todo caso en el que se sospeche neovascularización coroidea, solicitar OCT estructural, pero acompañarlo de OCT angiografía. Y especialmente importante en membranas miópicas inflamatorias, donde el OCT estructural puede no mostrar líquido intra o subretiniano. Jerry, Pasando a la... dígame, perdón, Caro. el público coincide contigo porque 85% dice que en una neovascularización piden la OCTA. Pero tú aquí estás diciéndonos que recomiendas entonces la OCTA y el OCT estructural OCT estructural, total, que vienen sí. en conjunto. ¿Ya no consideras la angiografía para este tipo de pacientes con neovascularización? ¿La usas como una segunda alternativa diagnóstica? No, ¿Qué rol le das? en casos asociados a degeneración macular relacionada a la edad, ahí sí creo que la angiografía con fluoresceína realmente no tiene gran uso. El uso que yo sí le podría ver de interesante es, repito, en los casos de membranas miópicas o inflamatorias donde no hay líquido intrasubretiniano, porque ahí sí ves la fuga en la angiografía con fluoresceína. Entonces, si por alguna situación no tienen acceso a OCT angiografía, vale la pena pedir una angiografía con fluoresceína específicamente en estos casos porque pueden no tener
lo que nosotros normalmente usamos para darnos cuenta que hay actividad, que es líquido intra o subretiniano. Podríamos decir que de entrada OCTA, y en caso de duda o quisiéramos complementar el diagnóstico, ya pensar en la angiografía sería como la recomendación en general, Correcto. ¿de acuerdo? Pero realmente encuentro que es muy poco o nulo lo que pido angiografías con fluoresceína en estos pacientes. Absolutamente de acuerdo. Ahora, en el caso de retinopatía diabética, pues aquí mi opinión es un poquito distinta. Aquí mi opinión es que ahí la lleva, pero todavía no supera la angiografía con fluoresceína. Y podemos empezar con este caso. Este caso, como pueden darse cuenta, es una retinopatía diabética proliferativa. No queda duda del diagnóstico viendo estas fotografías, ¿no? Tiene muchas proliferaciones fibrovasculares, tiene mucha isquemia en la periferia, tiene vasos exangües. Y al momento de hacer la angiografía, con que yo les enseñe estas imágenes, les queda clarísimo cuál es el diagnóstico y cuál es el cuadro y dónde están las proliferaciones y dónde están las áreas de cierre capilar. Tanto en la foto, digamos, como de campo estándar, la del lado izquierdo, como la de campo amplio en su lado derecho. ¿Qué pasa cuando hacemos una OCT angiografía en estos pacientes? Pues obviamente sí aparecen los neovasos. Fíjense en esta, perdón, y no sé si se ve mi cursor. Visible. Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, aquí podemos ver, recordemos que los neovasos en retinopatía diabética pues crecen hacia el vítreo, se salen de la retina, digamos, y entonces aquí claramente, solo con ver esta imagen, si vemos que hay vasos sanguíneos segmentados donde está el vítreo, pues sabemos que son neovasos. Pero para nada son los que veíamos en la angiografía con fluoresceína, faltan. Y si se dan cuenta, están en esta parte, en el plexo superficial. Entonces aquí el algoritmo del angiógrafo está tomando esos vasos sanguíneos como si estuvieran a nivel de la retina cuando realmente ya han crecido hacia arriba. Entonces, esta es la razón por la cual la OCT angiografía me parece todavía no ha superado a la angiografía con fluoresceína en casos de retinopatía diabética. Este es otro caso, también con una proliferación. Jerry, te pregunto una cosita. Diga usted. Mostraste dos imágenes de angiografía, una como de estándar y una de campo amplio. ¿El Sí, equipo correcto. permite tomar las dos? ¿Necesita Sí. algún aditamento? Cuéntanos un pelín de eso. Repito, todas las imágenes que voy a presentar, todas son obtenidas con el mirante. En el caso de la imagen de la derecha, que es de campo ultra amplio, sí hay que colocar un lente, digamos, que se acopla, digamos, y entonces ya te permite tomar las imágenes de campo ultra amplio de todas las modalidades, fotografía, autofluorescencia, angiografía con fluoresceína, verde indocianina, etc. Y ese adaptador viene con el equipo, o sea, entiendo que viene incluido con el equipo sin necesidad de solicitarlo aparte ni nada, ¿no? No es como los juguetes así de las baterías se incluyen por separado, ¿no? Y estamos hablando más o menos de cuántos grados. 165, si no mal recuerdo. Perfecto. Sí. Continúa. Y obviamente cuando al paciente le haces voltear a distintos puntos, pues, o sea, literal se ve la hora cerrata. Sí. Perfecto. Ok, entonces regresando a este caso que les comentaba, igual, proliferaciones fibrovasculares, en este caso en la arcada temporal superior, muy visible clínicamente. En la angiografía con fluoresceína, pues queda claro que hay no nada más esas, sino otras 3 que están por ahí. Y al momento de hacer la OCT angiografía, dense cuenta cómo en la segmentación del vítreo únicamente se observa una de ellas, ¿sí? Que aquí en la parte de abajo, señalado por esa flecha roja, pues vemos como si fue segmentada adecuadamente o sea, el aparato, digamos, como que sí la segmentó exactamente donde tendría que estar, que era en el vítreo, pero las otras no. Las otras, si se dan cuenta, esa que está marcada ahí con azul, aquí el algoritmo, como está muy pegadita a la retina, pues la tomó como si fuera parte de la retina y por lo tanto aparece en la segmentación de retina. Es evidente que está ahí, es evidente que es un neovaso, pero no está segmentado perfectamente donde tiene que ser. Y esta es una de las desventajas que todavía tenemos con los equipos de OCT angiografía de cualquier marca. En una retina normal, la segmentación es prácticamente perfecta, pero cuando aparecen anomalías, entonces ahí sí tenemos algunos problemas. Este tercer caso es un paciente que tiene retinopatía diabética ya fotocoagulada. Podemos ver que tiene algunas anomalías vasculares ahí en la mácula,
dilataciones aneurismáticas, vasos tortuosos, etcétera. Y aquí sí, al momento de hacer la OCT angiografía, y esta es de los 3 milímetros centrales de la mácula, vemos como sí ya hay unas áreas importantes ahí de cierre capilar, ¿no? Respondiendo a la pregunta que se hizo por ahí en Facebook y en redes sociales de si este paciente iba a tener o no isquemia macular, y aquí podemos darnos cuenta cómo sí la hay. En esta situación en particular, que es la situación de isquemia macular, ahí sí creo que la OCT angiografía es equivalente y probablemente superior a la angiografía con fluoresceína porque no tienes la distracción de la hiperfluorescencia. Ahora, en el caso de otros diagnósticos, Hola, por Jerry. ejemplo, diga usted. Perdón por interrumpir. Me pregunta el doctor Simón Romano que cómo se podría identificar el punto de fuga en una cordopatía serosa central con la angio-CT o si es necesario complementarlo con una fluorangiografía. Ahí sí, o sea, esto es a lo que iba, de hecho, con esta siguiente parte de la plática, que es que la OCT angiografía no detecta fuga. Entonces, la serosa central es un buen ejemplo de una patología en la que la OCT angiografía no sería el estudio de elección. El estudio de elección sigue siendo una angiografía con fluoresceína, a menos que esté sospechando que aparte tenga una neovascularización coroidea, en cuyo caso la OCTA ahí sí entra como una buena herramienta diagnóstica, porque diferenciar un punto de fuga solo de serosa central versus una neovascularización coroidea por angiografía con fluoresceína es bastante complicado, y eso sí lo puedes hacer con OCT angiografía. Regresando a este punto aquí podemos ver en la imagen del lado izquierdo una angiografía con fluoresceína de una oclusión de rama venosa temporal superior isquémica, y si bien en la OCT angiografía, que es la imagen de su lado derecho, vemos como si hay un cierre capilar que corresponde con lo que vemos en la angiografía con fluoresceína, pues para nada la información que tenemos con la OCTA se parece a lo que vemos claramente en la angiografía con fluoresceína. Y entonces, casos como estos, creo que todavía la angiografía con fluoresceína sigue siendo la reina. Este otro caso es una paciente de 27 años de edad, diabética de 12 años de evolución, juvenil obviamente, acude por diplopia secundaria a una paresia de sexto nervio izquierdo y su agudeza visual es de 20/20. Al momento de tomarles fotografías de fondo de ojo, encontramos que hay algunas pequeñas aneurismas, pequeñas hemorragias y muy predominantemente manchas algodonosas. La OCT estructural es normal, no se observan alteraciones. Y en este momento, que esta paciente fue una paciente que me llegó a mí, la diagnostiqué yo como retinopatía diabética no proliferativa moderada, le dejo complejo B vía oral para la parte de la paresia, y a los 17 días me habla muy afligida que le bajó la visión y ahora su agudeza visual está en 20/60, en 17 días que la dejé de ver. Aquí podemos ver la comparación de las imágenes de fondo de antes y después, y vemos cómo aquí cerquita del nervio óptico aparece una mancha algodonosa que no estaba 17 días antes, y pues obviamente este es un comportamiento que para nada esperaríamos de una retinopatía diabética, ¿no? Y el ojo izquierdo igual, aparecen nuevas manchas algodonosas, cambia, si se dan cuenta, la superficie de la retina, se ven estos plieguecitos, y al momento de hacer un OCT estructural vemos cómo hay edema macular. Obviamente, pues aquí me rasco la cabeza, ¿no? De qué es lo que está pasando, y se me ilumina el cerebro, ¿no? De que tomarle la presión arterial. Esta paciente tenía presión de 210/150, y entonces me doy cuenta de que lo que está pasando es que tiene una retinopatía hipertensiva, probablemente con algo de retinopatía diabética de fondo, pero lo que ahorita está ocurriendo es retinopatía hipertensiva, y la refiero al cardiólogo como urgencia hipertensiva y le da manejo. Yo de manejo oftalmológico no le doy nada, porque estos casos de retinopatía hipertensiva normalmente con controlar la presión arterial mejoran. A los 2 meses la visión de la paciente es 20/25, vemos cómo el fondo se modifica, y fíjense cómo aparece este parche blanquecino inferior a la fóvea que no se encontraba en la fotografía previa. Y a la hora de hacer esta OCT estructural vemos cómo las capas intermedias de la retina se vuelven hiperreflécticas. Y a la hora de hacer una OCT angiografía, aquí es donde entra la OCT angiografía, vemos cómo hay esa zona donde ya hay cierre capilar perifoveal, y de forma muy importante en esta imagen que se le llama la imagen en faz o coronal, digamos, del corte de OCT,
vemos cómo tiene esta parte blanquecina, hiperrefléctica, que corresponde a ese parche que veíamos en la OCT estructural. Y algo muy similar ocurriendo en el ojo izquierdo, este parche blanquecino, aquí sí en el haz papilomacular, hiperreflectividad de capas intermedias de la retina. Aquí no se observaba tanto cierre capilar, pero sí este parche blanquecino en la imagen en faz. Y esta es un diagnóstico que de hecho, pues digamos, fue descrito a partir de que tuvimos la angio-CT. Es algo que se llama una maculopatía media paracentral aguda y básicamente consiste en unas como pequeñas oclusiones vasculares en el plexo profundo de los vasos retinianos, que puede ocurrir aislado o puede ocurrir asociado a otra patología vascular, en este caso retinopatía diabética hipertensiva, pero también en casos de oclusiones venosas. Mis conclusiones entonces es pedir OCTA siempre en casos de neovascularización coroidea, como ya lo discutimos con Caro, y en patología vascular de la retina, como retinopatía diabética u oclusiones vasculares, me parece que aún no supera a la angiografía con fluoresceína, pero también creo que esta va a ser cuestión de tiempo que se vaya agregando mejoras a la tecnología. Y de utilidad en otras patologías, como esta que les acabo de presentar, como el PAM, que si bien antes de tener OCT angiografía no la conocíamos, no la teníamos escrita, pero ahora que lo tenemos, pues ya lo empezamos a diagnosticar de una manera más frecuente. Ahora, tengo un caso... Antes de que pases allí, Gerardo, es que Sí. ese último caso me encantó porque es perfecto para uno decir, uy, qué rico tener un equipo que me permita hacer análisis multimodal. Todo, claro. Porque lo necesitaba todo. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es eso. Dice, bueno, ¿qué me gustaría más para la retinopatía diabética? ¿La OCTA o la angiografía? Pero aquí tienes las posibilidades de tener lo mejor de los dos mundos. Entonces, Es lo primero que correcto, te quiero en un solo preguntar es equipo. eso. Claro, Realmente no tienes que escoger, puedes utilizar las hacerlo dos todo, cosas. totalmente. Y lo otro que me parece súper bonito es lo que acabas de ejemplificar con el PAM, que normalmente ese enfaz a veces no es de tanta utilidad. En el caso del PAM, el enfaz es súper ganador, porque es Totalmente. prácticamente patognomónico ver los parches. ¿Cómo sentarse a analizar todo esto? ¿Lo haces tú? ¿Tienes a alguien que lo Sí, hace? no, fíjate, o sea, aquí es una situación, o sea, en mi práctica que obviamente esta modalidad no aplica para todo el mundo, sobre todo si estás viendo muchísimos pacientes y les dedicas como poco tiempo, pero esto lo hago yo todo personalmente, precisamente porque me gusta hacer yo el estudio, revisarlo yo y también si ya lo tengo ahí y me doy cuenta que hay algo que me interesa profundizar, pues ahí mismo ya lo tengo ahí sentado, ya tengo el equipo, pues le tomo los cortes que sean necesarios para estar satisfecho con las imágenes de este paciente, ¿no? Sí, claro, es que esa es la ventaja de la multimodalidad y esa capacidad que te da de decir, ven, vamos a verlo por aquí, vamos a verlo por acá, vamos a verlo por este lado. Continúa. Totalmente. Ahora, no sé si hay tiempo de esto, que fue un bonus track, un casillo interesante. ¿Tenemos tiempo? Un par de minutos, sí. Ok, rapidísimo. Masculino de 48 años, asintomático, agudeza visual 20/20, acudía a una revisión de rutina y le encuentran este aspecto en el fondo. Y este es un caso que me refirió la doctora Lourdes López, y muy amablemente me permitió presentarlo porque me parece súper interesantes las imágenes. Entonces, estas son las imágenes de campo ultra amplio. Ahí las pueden ver, ¿no? Una situación muy simétrica. Y aquí me gustaría preguntarles, Carolina, Marlon, Ivo, si te animas también. La doctora Naine no, porque ella ya conoce el caso, Siempre, pero si tienen siempre. alguna idea de qué es esto. 48 años, asintomático, 2020. Correcto. Estos son los casos que te mando el famoso WhatsApp, Jeremy. Este sí es un famosísimo caso para la araña, como decimos aquí en México. Jerry, pero ¿cuál fue el motivo de la consulta? No, el paciente se quería ver así si se podía operar para quitarse los lentes. Tenía una miopía así de 1.5, ya medio poquito de presbicia, en fin. Y le encuentran este fondo. Me imagino que le No, hicieron una angiografía, ¿no? Exacto, pero y digo, nada más así en el afán de la discusión, ¿por qué te interesaba una angiografía? Tiene cambios vasculares ahí muy interesantes, esa tortuosidad, dilatación.
¿Y llama qué, mucho la qué atención. creerías que te vas a encontrar en la angiografía? Pues la verdad que no Como, creo encontrar edema porque pues, el paciente está viendo 20/20, Correcto. no sé, algo sistémico, pensar en alguna Algo. alteración vascular sistémica, ¿no? Ok. Bilateral, Alteración vascular sistémica, así tipo una vasculitis o cosillas por el estilo. o sea, una retinopatía hipertensiva. Ok, Caro. no, sí, yo pensaría en algo más bien como isquémico. Podría Perfecto, haber cambios más bien isquémico. como isquémicos. Totalmente. Yo lo mismo también, ¿no? Entonces, esta es la OCT estructural que como pueden ver es completamente normal. Esta es la angiografía con fluoresceína, que como pueden ver es completamente normal. Este es el campo ultra amplio, que es completamente normal. No les estoy poniendo aquí las fotos que le hice ver al paciente a todos lados, pero estaba sin ninguna alteración. Esta es la OCT angiografía y podemos ver que es un ejemplo perfecto de una OCT angiografía completamente normal, tanto del ojo derecho como la del ojo izquierdo. Fíjense qué bonito están segmentados aquí el plexo superficial, el plexo profundo, retina externa sin Normal. alteraciones y la vasculatura de la coreocapilaris y la coroides. La doctora que me refiere a este paciente, la doctora López, le pidió al paciente, pensando descartar algo sistémico, pues todos sus laboratorios, y entonces tiene glucosa de 305, hemoglobina glicosilada de 12.3, tranquilamente, pero la parte importante es los triglicéridos. Al momento de ver estos resultados, pues mi reacción fue, me imagino, como la de la mayoría de la gente que nos escucha, llévenla a un doctor de verdad, ¿no? Entonces, un cardiólogo, un algo, ¿no? Pero Lulú, la doctora López, tuvo a bien contactar a nuestro queridísimo maestro, el doctor Juan Manuel Jiménez Sierra, que ya sabemos es un súper maestro, y él viéndole sus resultados de laboratorio y viendo el aspecto de la retina del paciente, dijo, claro, es un caso de lipemia retinalis. En las más de 2 décadas que llevo dedicándome a esto, nunca había visto un caso así, por eso quise traerlo aquí y compartirlo con ustedes, gracias a la cortesía de la doctora López, porque pues, es una imagen de esas que no se te olvidan nunca. Y aquí lo que pasa es que los niveles tan altos de triglicéridos circulantes hacen que la luz refracte de una manera rara y eso es lo que le da el aspecto. Si se dan cuenta, el problema no es tanto el color de la retina, sino el color de los vasos, que se ven como pálidos, como fantasmescos, ¿no? Y es por los triglicéridos circulantes. Entonces, estos pacientes, cuando se les normalizan los triglicéridos, se O recupera sea, el son los aspecto del triglicéridos fondo. circulantes que hacen Ajá. que la luz Que se, refracte de esa manera, pero realmente no hay una alteración vascular. exactamente, tal cual. Listo. Y Interesantísimo. ese es el aprendizaje del día de hoy. Más, aparte de los demás. Y listo, con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Excelente. Aprovecho que los tengo a los tres allí, a Marlon, a Jerry y a André. ¿Cómo se sienten con ese pseudocolor? ¿Eso se considera pseudocolor? Tú dices de las fotos, las fotografías de fondo, digamos. Fíjate Sí, que es interesante porque hay otros equipos que tienen imagen multicolor, pero utilizan solo 3 láseres, 3 longitudes de onda diferentes y eso le da ese aspecto como raro, ¿no? sí, Inclusive hay un equipo de campo ultra amplio que utiliza 2 láseres que también le da un aspecto así como medio verdoso a la retina. El sí. Mirante utiliza 4 longitudes de onda distintas de láser y eso es lo que le da un aspecto como más natural, como pudieron ver en esas imágenes, no fueron alteradas de ninguna forma para adecuar el color, sino así es como salen, ¿no? O sea, así tal cual es como salen. No sé qué opinen Andrea y Marlon. Bueno, Pues sí, adelante, adelante. no, sí, igual que Jerry, o sea, realmente, a pesar de que, como dices, Caro, es un pseudo color, me parece que las fotos son bastante naturales, tienen una calidad increíble y bueno, yo me siento muy cómoda, con cómo Incluso el sale la brillo, fotografía de ¿no? color. El brillo de la Exacto, foto. sí, exactamente, muy natural. Exacto. Sí, justo en algún momento, cuando haces alguna comparación con otro aparato que tiene pues imagen real, sí algunas veces como que cuesta, ¿no? Pero a diferencia de otros dispositivos que tienen la modalidad de multicolor, como dice Jerry,
pseudocolor no te da esa coloración verdosa. Además, si bien es cierto, así como yo representó las imágenes, así las da el equipo, pero se pueden modificar también. Se pueden modificar de tal forma que se pueden hacer lo más real posible. Yo les voy a presentar algunas así, similar. Perfecto, vamos a tu caso, Marlo. Marlo es un oftalmólogo especialista de retina y vitrio, también muy conocido, muy cercano a la casa, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y de México. Y nos encantaría escuchar tu presentación, Marlo, a continuación. Después de la corchada que nos dio Jerry con su lipemia retinalis. Marlo, tienes el micrófono silenciado. Ok. ¿Se logra ver la presentación? Sí, perfecto. Bueno, yo les voy a compartir algunos casitos donde me parece interesante correlacionar la multimodalidad que tiene este dispositivo eh, y la importancia que tiene el uso de la multimodalidad en algunas patologías, ¿no? El primer casito es el caso de un paciente masculino de 6 años de edad que acude a la consulta con historia de un golpe. Estaba jugando con un arma, eh, eventualmente la disparó y produjo con un balín, un arma de balín, un golpe en el ojo derecho. Tenía una herida en el párpado superior, en el borde superior nasal, hiposfagma de M12 a M6, cámara anterior y segmento anterior todo normal, el cristalino totalmente transparente y una imagen de campo ultra amplio de 163 grados, donde se puede ver esa zona, hay una hemorragia vítrea grado 1 y hay una zona donde podemos ver hemorragia intrarretiniana, aspectos de cambios hipopigmentarios, como podemos ver está muy distal. Y muchas veces estas lesiones, digo, en un dispositivo normal, es difícil poderlas ver de esa magnitud, que inclusive podemos llegar con el dispositivo, con la plataforma, llegar a tomar cortes de OCT que ya se los voy a mostrar, ¿no? Es importante también en casos médico-legales poder tener y poder visualizar bien lesiones que ocurren, como en este caso, bueno, en este caso fue el propio paciente que detonó el arma, pero pues en algunas ocasiones, en riñas, sí puede ser de gran utilidad. Igual se le... Marlo, te pregunto una cosita, regresa de nuevo a esa imagen. La verdad es que me impresiona por lo periférico que está. Sí, 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 Es sí. complejo ese tipo de imágenes tan periféricas. Me imagino que es lo que decía Jerry de pedirle al paciente que miren esa mirada, porque es realmente muy, muy periférica. Sí, pero fíjate que no, inclusive este niño, a pesar del trauma que fue muy reciente, y era un niño de 6 años, se logró obtener una imagen pues bien en la periferia, sin mucho detalle, sin mucho problema y con mucha claridad. Adelante. Entonces se le mandó estudio de imagen, una tomografía computarizada, en la cual se puede ver una zona hiperdensa, la cual se encuentra localizada en la región orbitaria, acá la podemos observar, nasal superior. ¿Sí? Podemos observar corte axial y coronal y podemos ver que se encuentra bastante posterior al ecuador, a la zona del ecuador, ¿no? Entonces, el pacientito llegó con una visión bastante bien, una visión 20/50. Se le dio únicamente seguimiento, digo, pacientes con traumas, una hemorragia vítrea de grado 1, se logró observar bien la lesión, pues una lesión de una hemorragia intrarretiniana que posteriormente hizo su cuadro de fibrosis, una coroiditis esclopetaria como tal, que son casos que actualmente se están reportando, no producen una lesión como tal en toda la estructura, hay una fibrosis subretiniana muy evidente que aquí en las imágenes se pueden observar y podemos ver también, acá les voy a mostrar, cómo sin mucho detalle podemos obtener cortes de OCT de lesiones periféricas, como en este caso, donde hay únicamente datos de fibrosis, no hay
alguna lesión que pueda llegar a predisponer a algún desprendimiento de retina, no hay edema, no hay quistes como tal interretinianos, únicamente el dato de fibrosis. Entonces, aquí también vemos cómo el dispositivo puede funcionar para lograr observar y poder hacer cortes de lesiones periféricas en la retina y pues la importancia del seguimiento en estos pacientes. Hablando de trauma como tal, les muestro un paciente que no le fue tan bien como el anterior, porque pues otro niño, digo, esta fue una niña un poquito más grande, 12 años, tuvo un accidente automovilístico y tuvo, lógicamente, una baja muy súbita de la agudeza visual. Algo importante tomar en cuenta aquí, que aquí como podemos ver, este paciente tiene una ruptura coroidea. La ruptura coroidea como tal se produce una ruptura tanto de la coroides como de la membrana de Bruch, y es lógicamente eso lo que te va a producir la zona de fibrosis, principalmente a nivel foveal. Como bien mencionaba Jerry, las zonas como tal, si hacemos una fluorangiografía, nos va a dar esa hiperfluorescencia por tinción de la fibrosis, nos puede inclusive como opacar o decir, nos puede enmascarar la búsqueda aquí en estos casos, que es importante definirlo, el seguimiento de una ruptura coroidea es por la presencia y el porcentaje que aunque no es tan alto, aproximadamente el 20% pueden llegar a producir membranas neovasculares y principalmente en el primer año, ¿no? Entonces, el seguimiento de estos pacientes es muy importante con el objetivo, con el afán de buscar una membrana o la presencia de una membrana. Aquí podemos ver un rastreo, lógicamente, de toda la parte foveal, donde se puede observar a nivel macular la presencia de quistes intrarretinianos en capas nucleares y la presencia de líquido subfoveal. Ahora, aquí la importancia de la OCT angiografía, siguiendo lo que el maestro Jerry comentaba. Y acá les muestro la OCT angiografía, donde se puede observar una hermosa membrana neovascular, que es la causante de ese líquido subretiniano en este paciente. Entonces, recomendación en las rupturas coroideas, luego llega el paciente a la consulta y dice, no, pues tiene una ruptura coroidea, le va a ir mal, va a generar fibrosis, pero lo doy cita en un año. No, pues, lo ideal sería un seguimiento un poquito más estrecho en el primer año, justamente en busca de la membrana neovascular, que puede ser una causa que vaya a producir mayor pérdida de la visión de lo que el paciente ya tiene. Este paciente llegó con una agudeza visual 20/50 y posterior al tratamiento con, perdón, 20/100 y posterior al tratamiento 20/50, a pesar de la ruptura coroidea. No sé si quieren comentar algo con respecto a eso, para luego pasar a otro tipo de patologías que también la multimodalidad le confiere un valor muy importante en el caso de seguimientos como son los nevos. Yo un comentario rapidísimo, nada más, Marlon, y es que yo he encontrado también utilidad. También puedes tomar imágenes de campo ultra amplio en infrarrojo. Y recordemos que el infrarrojo no es visible. Entonces, para estos pacientes, digo, qué padre que tú pudiste a este paciente tomarle una foto a un niño de 6 años a color, pero pues ahí el flash le deslumbra, ¿no? O sea, Claro. el escaneo de láser le deslumbra. Pero si tienes pacientes, y a mí me ha tocado ya sea con niños muy chiquitos o pacientes que tengan retraso psicomotor y que sea que de plano no te aguantan el flash, si obtienes la imagen infrarroja de campo ultra amplio, pues como no les deslumbra, perfectamente la puedes obtener sin ningún problema y documentar lo que sea que estás buscando, lesiones periféricas, etcétera. Exacto. A ver, me recuerdan. Tenemos fotocolor, el infrarrojo, la que no puedo mencionar porque toca más adelante con Andrés. ¿En qué? Autofluorescencia. La Autofluorescencia, autofluorescencia, la angiografía y la angio-CT, el BESCAN. geografía con verde y con fluoresceína, OCT estructural y OCT angiografía. Listo. Y algo que aquí no me parece que lo vamos a mencionar, pero también tiene un adaptador para OCT de segmento anterior. Entonces puedes tomar OCT de ángulo, en fin. Perfecto. Exacto. Igual, acá podemos ver la utilidad también de la multimodalidad y como sabemos ahora, también siempre el seguimiento de una lesión, aparentemente un nevus, y el seguimiento pues lo podemos hacer por imagen y qué mejor de hacerlo con multimodalidad, ¿no? Para descartar lo que muchas veces tenemos la duda, ¿no?
que si es un nevo, si es un melanoma, cómo le hacemos, qué podemos encontrar en uno, qué podemos encontrar en el otro. Entonces, la multimodalidad me parece muy importante para poder identificar o poder darle seguimiento a una lesión que, aunque es muy pequeñita, pues puede tener un cierto porcentaje de malignidad. Ya sabemos lo que la doctora Shields comenta, ¿no? To find small ocular melanoma y toda la sintomatología que pueda tener el paciente, la presencia de líquido subretiniano, el aumento, el crecimiento de la lesión, todo eso lo podemos tomar en cuenta y tener toda la multimodalidad en un paciente que podemos encontrar una lesión como este paciente. Un paciente asintomático como tal llega a una valoración para probar una probable cirugía refractiva y encontramos una lesión que podemos ver en la imagen a la izquierda, una hipoautofluorescencia focalizada en la zona periferia cercana a media, que si comparamos con el infrarrojo en mano derecha, pues está mucho más definida, lógicamente, por la alteración y la elevación que tiene en la superficie. Entonces, autofluorescencia, infrarrojo, la imagen como tal a color, tenemos la fluorangiografía, donde no nos confiere mucho detalle. Acá podemos ver el detalle de la fluorangiografía, que da una hipofluorescencia con puntos hiperfluorescentes centrales, pues, que son por la hiperfluorescencia por tinción por las drusas que hay en la parte central de la lesión. Y aquí la podemos observar en la diferencia entre la fotografía a color y la fluorangiografía. Y la importancia de poder hacer también cortes. Es una lesión no tan periférica como la anterior, pero también podemos hacer el corte meramente de la lesión, donde principalmente en los casos de nevos, los nevos sabemos que un porcentaje muy alto son, muy poquitos, son o tienen riesgo de presentarse a melanoma cuando es mayor a 2 milímetros o 3 milímetros, según la localización también, que no exista la presencia de líquido subretiniano, los cambios a nivel del EPR que se pueden presentar principalmente en los pacientes con melanoma y la medición específica de la lesión. Como acá podemos ver la lesión y podemos hacer una medición específica tanto de la dimensión, la longitud del nevo en este caso, como la profundidad o el grosor que es menos de 2 milímetros. Entonces, bueno, agrégale a toda la multimodalidad que comentábamos que podemos obtener un mejoramiento de la calidad de la imagen de la coroides. Aquí podemos ver en esta imagen, en este corte, que podemos obtener cortes bastante amplios de 12 por 16.5 milímetros en un solo. Y podemos observar un mejoramiento de la visualización de la coroides. Y eso lo hace automático el aparato. Simplemente a la hora de la toma de la imagen de OCT, nos centramos sobre la coroide y él, aunque hace la toma al revés, a la hora de guardarlo y a la hora de visualizarlo, te lo visualiza normal como debe de ser, con un mejoramiento de la calidad de la imagen, como aquí podemos ver en la coroide, centrado principalmente en la coroides. Un caso algo diferente, que podemos encontrar los hallazgos por OCT ya de un melanoma. Ahí podemos ver las imágenes de campo amplio y las imágenes centrales en mácula, donde se logra ver el halo, la pigmentación naranja, la presencia como tal del líquido subretiniano, que en la autofluorescencia se puede observar una hiperautofluorescencia perilesional en la zona perifovial temporal, muy bien localizada, que son zonas como tal de actividad. Y en los cortes de tomografía, pues como tal, la lesión, podemos definir el tamaño de la lesión, observar mejor la coroides, la dimensión y la profundidad o el grosor, las alteraciones del EPR y la presencia de puntos hiperreflectivos dentro del líquido subretiniano. Entonces, pues ya a diferencia del anterior de un nebus, ya aquí estamos, y mira la localización, casi subfoveal, Y mira la profundidad de la coroides, pues se lo que logra se ver con alcanza a ver, mucho sí. detalle, igual no se pierde la profundidad porque se logra ver muy bien, porque es un paciente joven, la bursa premacularis, se logra ver muy bien y muy bien definida, sin ninguna alteración. Ok. Y pues otro caso similar, bueno, no tan similar porque pues es una masa, ¿no? Logramos ver en la foto una masa con la presencia de líquido subretiniano adyacente, sin embargo, esta paciente tiene el antecedente de un cáncer de pulmón, es una metástasis coroidea y podemos ver la gran presencia de líquido subretiniano, un líquido subretiniano muy abolsado. En este caso, se logran observar en algunos cortes los puntos hiperreflectivos en el líquido subretiniano que muchas veces o se define, Arévalo comentaba que
Probablemente son células cancerígenas o macrófagos que se encuentran en esa zona en el paciente pues, con cáncer. No, es una verdadera caracterización, o sea, realmente poder tener como el panorama completo con todos los detalles y así tener la tranquilidad y la certeza de lo que de lo que se está diagnosticando. Exacto. No, muchísimas gracias, Marlon. Excelente, bellísimos casos y bellísimas imágenes, sobre todo la posibilidad de saber que se puede ver hasta la periferia. Y bueno, podríamos seguir aquí conversando, pero por cuestiones de tiempo ya vamos a pasar con nuestra tercera panelista, que es la querida amiga Andrea. Andrea la vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, la admiro mucho como profesional, pero ahora recientemente la conocí como amiga y es también para mí un placer poder estar aquí con ella mm, en este simposio el día de hoy. Pues muchas gracias a Caro, a Ivo, gracias a NIDEC y a Ophthalmo University por la invitación. Les voy a compartir mi pantalla para empezar a hablarles de pues un método de imagen multimodal que no es muy conocido, pero que nos aporta unas imágenes muy interesantes. Entonces, el título es Retro Mode en diagnóstico de patología de retina. Entonces, vamos a empezar hablando de qué es el Retro Mode. Este Retro Mode es un subtipo de láser infrarrojo en el que el concepto se basa que en vez de utilizar una apertura con focal central como un agujero estenopeico, se utilizan diferentes configuraciones de apertura para tomar ventaja de la luz de retroiluminación. Bueno, y aquí Ivo me hizo favor de poner esta pregunta que, bueno, lo que pasa es que aquí todavía no aparece la imagen, no se puede ver la imagen, entonces yo creo que seguimos aquí con la presentación. Entonces, como les decía, este modo retro utiliza una luz infrarroja que va a detectar los reflejos anormales en la retina y la coroides, y que al momento de desplazar esta apertura hacia los lados, ya sea hacia la derecha o izquierda, evita que se detecte la luz directa por parte del procesador, mientras que la luz dispersa es la que nos va a ayudar a poder visualizar estructuras más profundas de la retina por esta creación de sombras, causando una imagen de pseudo tridimensionalidad. Entonces, la imagen de Retro Mode va a mostrar muchas más drusas que las que se observan en la fotografía a color. Y esto es porque no se basa en una diferenciación de color, sino que muestra el relieve de las lesiones. Entonces, para ejemplificar este fenómeno, lo que hicimos fue, en una placa de plastilina, tal cual moldeamos unos montículos para que simularan estas elevaciones causadas por las drusas, y aquí le tomamos una fotografía lateral para que se pudieran ver dichas elevaciones. Entonces, a esta placa le pusimos una fuente de luz coaxial, o sea, la luz enfrente de la placa. Y bueno, como pueden observar, sí se pueden ver los montículos. Sin embargo, al cambiar la fuente de luz lateralmente, simulando lo que hace la modalidad de Retro Mode, observen cómo estos montículos son mucho más evidentes, porque de un lado quedan muy iluminados y del otro lado se aprecia la sombra. Entonces nos da esta imagen de 3D. Aquí hay una comparación, observen cómo sí, evidentemente, en la fotografía de la derecha, colocando la fuente de luz lateral, estos montículos se observan mucho mejor. Se realza mucho más, sí. Exactamente. Entonces, esta es la fotografía a color de un ojo derecho. Observen la presencia de drusas ahí en el área macular. Y al momento de tomarle una imagen en Retro Mode, se puede ver cómo se aprecian una gran cantidad de drusas que no se aprecian en la imagen a color. Y si con esta figura aquí tratamos de delimitar el área en donde se observan las drusas, se sobrepone en la imagen de Retro Mode. Vean cómo quedan por fuera un montón de drusas que no se observaron en la imagen a color y que sí se pudieron ver en la imagen de Retro Mode. Este es otro ejemplo, una fotografía de ojo derecho, con drusas blandas, confluentes, grandes en el centro y además pues otras drusas en la zona temporal.
Y vean cómo se resalta también el relieve de las lesiones en la fotografía de Retro Mode, además de que nos deja ver muchas otras drusas que no aparecen en la fotografía a color. Y bueno, esto ya se había descrito anteriormente en el 2013 por el doctor Sada y colaboradores con un equipo de NIDEC, pero por supuesto este equipo pues no nos brindaba las imágenes que ahora nos brinda el Mirante, que son de una mucho mejor calidad y que además nos permite poder tomarlas con un campo ultra amplio. Pero ellos aquí ya habían demostrado que era mayor la visualización de drusas, tanto en cantidad como en área, en las fotografías tomadas con Retro Mode versus en las fotografías a color. Entonces, en 2021 decidimos hacer lo mismo con nuestros pacientes y lo que hicimos fue tomar pacientes con degeneración macular relacionada a la edad seca, en la que hiciéramos un comparativo entre Retro Mode e imagen a color y midiéramos el área donde se podían ver las drusas. Entonces aquí pueden ver cómo hicimos esta medición. Entonces se analizaron 21 ojos de 16 pacientes, 10 fueron mujeres, 6 hombres, y observen cómo el área promedio definitivamente fue mucho mayor en las fotografías de Retro Mode versus las fotos a color. Me refiero a área promedio en la que se encontró la presencia de drusas. Y en nuestro análisis vimos que pues había una diferencia estadísticamente muy significativa entre ambos, siendo obviamente mayor la visualización en Retro Mode. Entonces vamos a pasar a unos casos clínicos muy cortos que nos dejan ver pues, cómo puede complementarse con Retro Mode para ver unas imágenes muy interesantes. Entonces este es el primer caso, es un hombre de 50 años, sano, asintomático, sus fotografías de fondo a color en ambos ojos. Lo único que llama la atención es que tiene algunos cambios pigmentarios sutiles, perifoveales, que son un poquito más evidentes en el ojo derecho. Aquí vemos nuevamente la foto del ojo derecho y al momento de realizar la fotografía de Retro Mode, observen cómo podemos ver el relieve de todas estas lesiones en el área macular correspondientes a drusas, las cuales no se pueden observar en la fotografía a color. Si nos vamos al otro ojo izquierdo, en donde los cambios realmente son muy sutiles, aquí de coloración, ligeros, prácticamente un fondo normal, y observen cómo en la fotografía de Retro Mode aparecen nuevamente estas drusas, tanto dentro del área macular como por fuera. Entonces aquí se ven las fotografías en modo retro de ambos ojos. Segundo caso, una mujer de 27 años, sana, asintomática. Empiezo aquí con el ojo izquierdo porque realmente lo mismo, solamente se pueden apreciar estos cambios pigmentarios, perifoveales muy sutiles. En la fotografía de Retro Mode, observen cómo se ven un montón de lesiones puntiformes correspondientes a drusas aquí en el área macular que definitivamente no se aprecian en la foto a color. Y esto lo podemos ver aquí al momento que voy a sobreponer la foto a color donde corresponde y pues ahí se puede evidenciar que definitivamente en la foto a color no se aprecia. No se veía. Exactamente, lo que podemos apreciar en el Retro Mode. Y en el ojo derecho, sí, en la foto a color vemos estas alteraciones aquí en la zona temporal a la fovea, pero definitivamente se vuelven mucho más y más evidentes cuando tomamos el modo retro. Y al correlacionarlo con la OCT estructural, este es un acercamiento, pues sí se pueden observar estas drusas cuticulares, ¿no? Señaladas aquí con las flechas de color rojo. Entonces, bueno, aquí tenemos esta paciente de 27 años, sana, asintomática, y que efectivamente tiene drusas por Retro Mode y tiene además estas alteraciones en la OCT estructural que se correlacionan. Tercer caso. Este es un paciente que empecé a tratar por una degeneración macular relacionada a la edad. Primero era seca en ambos ojos, a un año de seguimiento empieza con una neovascularización coroidea en el ojo derecho, que está siendo tratada con aflibercept cada 4 semanas. Después se trató de extender, sin embargo, aumentó el líquido subretiniano y bueno, regresamos a 4 semanas. Aquí lo interesante es ver este corte vertical como de la OCT estructural, cómo hay 2
zonas que están aquí que muestran esta ausencia del EPR. Pero es interesante ver cómo aquí en las flechas rojas se encuentra el EPR enrollado, ¿no? Entonces aquí lo que nos está mostrando es un desgarro doble del EPR, algo que no es muy común de ver. Y en la fotografía de la izquierda a color pues, se pueden ver las lesiones, ¿no? En la autofluorescencia del ojo derecho encontramos estas dos zonas muy marcadas de hipoautofluorescencia que corresponden a la ausencia de EPR. Y vean cómo cuando comparamos la fotografía a color del ojo izquierdo y la de retro mode en el lado derecho, se puede ver el relieve y definir muy, muy bien estas dos lesiones de desgarros del epitelio pigmentario de la retina. El siguiente caso es una mujer de 73 años, en la cual realmente la foto color pues, no nos muestra gran cosa, también un poquito de alteraciones pigmentarias, una que otra drusa. Al momento de hacerle la foto en retro mode, se observan más drusas, pero lo que realmente aquí nos llama la atención es este relieve muy marcado de la vasculatura coroidea, que podemos apreciar mejor aquí en esta foto de campo ultra amplio. Observen cómo se ven aquí este relieve de vasos coroideos, aquí también en la zona nasal. Y al momento de correlacionarlo con la OCT estructural, nos llama la atención esta ondulación del EPR que coincide con la presencia de estos grandes vasos coroideos, conocidos como paquivasos, y que, bueno, a pesar de que la coroidis no tiene un grosor mayor a 300 micras, pero sí observamos estos paquivasos y apreciamos también un estrechamiento de la coriocapilaris y bueno, con esto podemos decir que hay una paquicoroides, ¿no? Y el otro ojo de la paciente en donde efectivamente aquí también podemos ver este relieve de los vasos coroideos y vean en la fotografía de campo ultra amplio cómo se pueden observar muy, muy bien e igualmente correlacionarse en la OCT estructural con estas ondulaciones, la presencia de estos paquivasos, estrechamiento coroideo, y aquí sí la coroides mide más de 300 micras. Entonces, esto realmente es algo muy interesante que no está previamente descrito y que sería bueno, pues, seguir viendo los pacientes con paquicoroides si se vuelve a presentar este fenómeno. Pero Bellísimo. realmente, sí, RetroMode nos deja ver cómo pues sí hay este relieve, ¿no? De estos vasos, de estos grandes vasos en la coroides. Bellísimo. Sí, gracias. Bueno, caso 5, entonces. Aquí es un hombre de 54 años. Entonces, este paciente tiene una corredorretinopatía serosa central, fotografía color del lado izquierdo, retro mode del lado derecho. ¿Cómo se puede ver aquí claramente el relieve de donde se encuentra la presencia de líquido subretiniano, del despegamiento, del desprendimiento seroso de aquí de retina? Y observen cómo también se ven algunas irregularidades y lesiones. Aquí podemos correlacionarlo con la OCT estructural, la presencia de este líquido subretiniano, ver cómo claramente se puede definir aquí con la imagen de retromode. Y el ojo izquierdo, bueno, pues también estas alteraciones e irregularidades del EPR por tratarse de una serosa central ya de secuelas de una serosa central de focos múltiples. El caso 6, esta es una mujer de 84 años que tiene un edema macular secundaria a una OVCR. Y en el ojo derecho, bueno, en la foto clínica podemos apreciar los datos característicos de una oclusión venosa de la vena central, como son esta tortuosidad vascular, estas hemorragias en flama, puntiformes y bueno, el edema macular, que si vemos la foto de retromode, se pueden realmente definir los quistes en el centro de la mácula. Aquí podemos hacer esta comparación entre angiografía con fluoresceína y retromode, y bueno, la angiografía, pues al tener esta fuga difusa, en realidad no se pueden apreciar como lo podemos ver en la foto de retro, ¿no? De modo retro. Y se corresponde con la OCT estructural que nos muestra en efecto la presencia de un gran edema macular, los quistes intrarretinianos y líquido subretiniano subfoveal. Y finalmente, el último caso. Es una mujer de 74 años con retinopatía diabética y un síndrome de tracción vitreomacular. Y aquí quiero que vean la definición con la que se ven los quistes
gracias a la imagen de Retro Mode. Observen aquí cómo se pueden definir también, ¿no? Aquí correspondiéndose con la imagen del OCT, en donde efectivamente pues, se ve esta tracción por el vítreo, y vean aquí cómo se pueden ver tan definidos estos quistes. Entonces, en conclusión, el retromode es una técnica que no es invasiva y que va a resaltar estas lesiones retinianas que tienen relieve, y lo cual nos hace que nos pueda dar una imagen de pseudo 3D. Y bueno, aquí estamos viendo las respuestas. Ok, la mayoría, el 70%, respondió muy bien. Y ay, no puedo seguir con la diapo. A ver. Aquí está. Este método, sin duda, actualmente no, digamos que no sustituye a ningún otro método de imagen multimodal, pero sí es un complemento y puede ser utilizado como parte de la evaluación en diversas patologías. Actualmente, en donde hemos visto la principal indicación es en la presencia de drusas, ya que definitivamente en el retromode se pueden observar mejor que en la fotografía color, y inclusive en la visualización mediante lámpara de hendidura. Aunque también André, hay una pregunta que nos hace Carlos Chávez que dice que si es igual al enfaz o al corte coronal, pero realmente no, porque es no, ajá. no, sí, Caro, te escucho, sí, claro. No, adelante, continúa. Sí, no, realmente no es igual. Este es como un subtipo de imagen infrarroja. Y lo que se está haciendo aquí es que se cambia, como les mostraba al principio de la presentación, la apertura no va a estar en el centro, sino se va a poner a la derecha y a la izquierda, y esta fuente de luz lateral es lo que nos va a permitir que la imagen tenga estas sombras que le van a dar realce como al relieve de las lesiones, y nos dan este tipo de imágenes pseudo tridimensionales. Es que de hecho Eso el enfaz, por ejemplo, en el caso de las drusas específicamente, no aumenta la visualización de la drusa. O sea Exactamente. que a diferencia de lo que mostraste hoy. Sí, o sea, la Exacto. imagen en faz es una especie de reconstrucción coronal de los cortes de OCT. Y Exacto. esto no, esto tal cual es una fotografía con luz infrarroja, pero como bien explicó André, que te da la impresión como si pudieras poner la fuente de luz de lado. Realmente lo que cambia no es la fuente de luz, sino el estenopeico, en lugar de estar en el centro, se hace a un lado la parte confocal, y eso te da la apariencia como que la fuente de luz estuviera de un lado, y entonces se resaltan todas las lesiones retinianas que tengan relieve, como lo Hay explicó André, otra ¿no? pregunta que me parece muy interesante, que preguntan si han observado papiledema o drusas del nervio óptico con el retromode. Me parecería interesante pues Sí, drusas del nervio óptico, sí. la verdad es que es muy interesante. No, hasta el momento no, pero pues definitivamente cuando nos llegue un paciente así, le vamos a hacer Eso. imagen en Sigan a retro. André en las redes para que nos la ponga allí cuando lo... Ahora, si bien no papiledema Un como poquito tal, pero más. sí Ah, no. neovascularización coroidea yuxtafoveal, que hay una elevación a fin de cuentas, y lo mismo, o sea, se puede apreciar ese relieve. No, antes de la ronda final hay una preguntita más del doctor Salvador García Luna. De si en el retro mode, ¿qué desviación encuentras más sensible para detectar cambios en el EPR? Esta pregunta me parece que la intención de esta pregunta, me imagino que Salvador será usuario del equipo. Sí. Como André presentó, tú puedes escoger que el estenopeico esté hacia la derecha o hacia la izquierda para dar ese aspecto de si la iluminación viene por la derecha o por la izquierda. La verdad es que yo no, o sea, yo le tomo, o sea, a la hora de tomarlo, yo le tomo de las dos, porque de repente hay una que se ve un poquito mejor que la otra, pero no es consistente más la derecha que la izquierda. Entonces vale la pena tener las dos. Y otra cosa ¿Has encontrado para quienes diferencia del ojo derecho al izquierdo en comparación a hacerlo derecho-izquierdo? Bueno, tampoco. perdón, yo lo que sí he visto es que a veces, pero eso también depende el que lo esté observando, el que esté el interpretador de las imágenes. A veces cuando se pone a la derecha, el relieve se puede ver como convexo, y a la izquierda de repente se ve cóncavo, pero inclusive Jerry y yo nos hemos puesto a comparar las imágenes
y a veces lo que a mí me parece convexo, a él le parece cóncavo. Pues es Entonces como creo el que también vestido es, este, si es azul o sí, blanco, ¿no? o sea, creo que Entonces también es medio un poco la truquillos. interpretación. Sí. Sí, sí, sí. Y No, otro punto, otro punto también importante en el retro mode es que sí, digamos, repito, todas las lesiones que tengan relieve las vamos a poder ver, pero hemos estado encontrando, André y yo, conforme va pasando el tiempo y vamos viendo más pacientes que tiene como que otros usos. De repente, por eso vale la pena tomarle a todos, porque de repente te encuentras cosas curiosas como lo que ella mostró de el relieve de la vasculatura coroidea. Hoy, por eso ejemplo, que me mandaron un paciente que tenía un nevo y le mandé las fotos a André, se ve súper oscuro en el retro mode y no en el infrarrojo. ¿Por qué exactamente? No sabría explicarlo, pero pues ese es el chiste de estas modalidades de imagen, que te permitan ver cosas que normalmente no puedes ver, ¿no? sí, Y ya claro. después les encontraremos un uso, ¿no? No sé si tengamos tiempo, un par de minutitos, Ivo, para discutir algo que André y yo le hemos estado dando vueltas un montón, viendo ese caso de la paciente de 27 años que se le veían se le veían drusas a sus 27 años, y sí hemos visto, no en retromod necesariamente, en OCT también. ¿Qué opinan de qué tenemos que hacerles a estos pacientes? O sea, ¿tenemos que tratarlos como pacientes que tienen degeneración macular seca? ¿Les vamos a empezar a dar suplementos alimenticios? ¿Les vamos a empezar a decir que no fumen? ¿O los vamos o nos vamos a esperar a que cumplan 55 para entonces ahí sí ya hacerles algo? ¿Qué opinan? No, yo creo que a mí me convencieron de que a mis 46 años me tengo que ir a México a hacerme un retromón, porque en teoría no tengo drusas, pero ya no me O queda tanta comprar un certeza, mirante para tenerlo en Colombia. ¿cierto? Mañana llamo a Mario. Sí, sí es interesante, ¿no? Porque ahí habría que ver qué vamos a hacer. Les vamos a hacer a todos los pacientes que tengan antecedentes heredofamiliares de degeneración macular, ¿a qué edad les vamos a Absoluto. empezar a tomar estas imágenes en retromode? Pero esto en realidad va a cambiar nuestro manejo, porque yo en lo personal, en este paciente, 50 años, bueno, si fuma, obviamente le voy a decir que deje de fumar. Si no me refiere a antecedentes, en realidad yo lo que haría es volverle a tomar estas imágenes a lo mejor en un año, ¿no? Por supuesto, antes si le baja la visión, lo que sea. Pero bueno, yo en lo particular no les daría antioxidantes a estos pacientes. Sin embargo, pues es un hallazgo importante que hay que estar ahí monitorizando. No sé qué opinen los No, demás. es la posibilidad de tener esa línea de base y saber que uno se está encontrando con un desafío diagnóstico y desafío terapéutico. Yo creo que yo sí me tomaría los antioxidantes si me las encuentro. Ahora, en la paciente de 27 años, pues ahí es otro rollo porque realmente es una paciente muy Claro. joven. Algo que comentábamos Jerry y yo, que bueno, habría que explorarle ahí otras. Esta paciente llegó nada más a hacer el estudio, no es paciente ni de Jerry ni mía, pero ahí habría que explorar que no tuviera algún otro diagnóstico, ¿no? Exacto. Comentábamos de la glomerulonefritis membranoproliferativa que está mediada por el complemento, que son pacientes jóvenes que presentan drusas. Entonces, bueno, pues ahí a lo mejor habría que explorar un poco más, ¿no? ¿Por qué una paciente tan joven está presentando estas drusas que podríamos llamar subclínicas, que solamente aparecieron en esta modalidad? Hay otra pregunta y es si en una MACTEL tipo 1 y 2 se ve mejor con el OCT estructural, con el OCTA o con la angiografía normal. Es una muy buena pregunta. MACTEL tipo 2 es una patología muy sui generis, ¿no? Cuyo etiología todavía no está bien comprendida. Y ahí la verdad es que yo creo que la que menos tiene es la angiografía con fluoresceína, porque realmente vas a ver esta hiperfluorescencia Mal temporal a la definida. fovea sin nada más. En cambio, la OCT estructural y la OCT angiografía son bien reveladoras. En el caso de la OCT estructural te vas a encontrar con esa atrofia, normalmente no exactamente en la fovea, eventualmente la fovea se va a involucrar, pero normalmente está en la parte temporal con ausencia de la capa de elipsoides, distorsión de las capas de la retina y Cavitaciones. estos puntos, cavitaciones también obviamente sí, y estos puntos hiperreflécticos correspondientes a estos como cristalillos que se les hacen ahí, migración de pigmento también. Y en la OCT angiografía el aspecto es bien característico, que se ven los vasos sanguíneos como si alguien los hubiera jalado hacia la parte temporal
y se ve ese plexo. Y también se ven estas como, pues, llamarlas anastomosis o no sé, de que se van hacia la retina profunda, ¿no? Y que eventualmente pueden inclusive hacer anastomosis ya con la vasculatura coroidea cuando hacen una membrana neovascular. Listo. No, bueno, yo creo, Ivo, que ya Sí, mira, nos queda un mucha comentario. información para un tercer webinar, ¿no? Porque Bueno, es que justo eso es mi comentario. Primero, te mando un fuerte abrazo el doctor Sócrates Mañón, también el doctor Melvin Gutiérrez, a Caro específicamente. lindo. Te mandan un fuerte abrazo. Quiero Allá voy a estar el año que viene. sí, agradecerle a la doctora Luz Marina Melo, que estuvo todo el tiempo traduciendo al inglés, y destacarle eso. O sea, este webinar va a quedar en español y en inglés, y mucha gente justo me está diciendo eso, que quieren ya verlo una segunda vez de tanta información que se compartió en 1 hora 15. O sea que felicitar a los panelistas porque hicieron un trabajo fantástico de hablar de cosas complejas, de nueva tecnología. Y yo creo que acá se viene algo interesante, ¿no? Ni que hablar lo que va a pasar cuando tengamos algoritmos de machine learning y inteligencia artificial. Eso te quería decir, Ivo, que la cosa con AIDE que es que ellos van escuchando y progresando y nos gustaría también escuchar, bueno, cuáles son las perspectivas, qué va a pasar con la inteligencia artificial, cómo van a ser los nuevos algoritmos. Sí, yo creo que hay mucha información ya para un tercer webinar. Además que a los muchachos les Total, tocó cortar los casos. totalmente. Bueno, un abrazo a todos. Los dos doctores García, Andrés, fantástica tu presentación, me encantó. Directa ¿no? A lo importante, fantástico, Caro, como siempre, moderando. Muchas gracias, Luz Marina, y nos vemos pronto, ¿sí? Un abrazo a todos. A todos, gracias. Un abrazo, Muchas amigos. Feliz gracias. noche y Gracias a feliz los acción de participantes. gracias. Un abrazo Gracias. grande.